La saga de Mega Man es una de las más queridas por los aficionados a los videojuegos. Todo el universo de esta franquicia está lleno de personajes emblemáticos que se han ganado el cariño de la afición. Y es que aparte de Mega Man, muchos recordarán a figuras como Proto Man, Bass, Roll, el Dr. Light, el Dr. Willy, Duo, entre otros. Algunos han tenido su momento de brillar, pudiendo jugar con ellos en algunas entregas de las aventuras del Bombardero Azul. Y cuando no ha sido Capcom la encargada de hacerlo, siempre nos queda la comunidad dedicada al fangame para hacer nuestros sueños realidad. Sin embargo, existen otros personajes menos reconocidos, pero que forman parte importante del universo de Mega Man, los llamados ayudantes, entre los que podemos mencionar Big, Rush, Tango y el que nos ocupa en esta ocasión, Eddie, el encargado de darnos esos ítems en el momento más necesario. ¿O no? Pero ¿a quién se le pasaría por la cabeza realizarle un videojuego a este asistente? Pues sí, eso existe y está tremendo. Deja que te lo explique. Sin más preámbulo, comenzamos. Eddie's World es el nombre de este fangame, protagonizado por el ayudante de Mega Man que se llama igual, y en esencia es un juego del Bombardero Azul, pero en donde no ejerce de protagonista. Y es que habiendo tantos personajes tan representativos de esta saga, al creador de este título, Space Magnus, se le ocurrió poner como héroe a uno muy secundario, pero lo mejor de todo es que le quedó muy bien. Para su elaboración se utilizó el Megamix Engine, una herramienta del Game Maker que facilita la creación de fangames de Mega Man. La historia no es muy allá. Anti-Eddie se robó todos los tanques de energía, ocultándose en la isla Tokin. Y como Mega Man sufrió cierto percance, le tocará a Eddie tomar las riendas de la historia. Así que de esta forma empieza nuestra aventura, a través de 8 niveles y uno especial, cada uno con una temática distinta, a las cuales accedemos a través de un pequeño mapa. El estilo artístico utilizado es el propio de los juegos de 8 bits, pero claro, sin las limitantes de una NES o Game Boy, es decir, aquí no veremos parpadeo de sprites ni slowdown, es decir, que todo se ponga lento. El uso de los colores se encarga de aumentar esa sensación de estar jugando a los títulos salidos en la NES. El tamaño de los personajes me parece correcto, llegando incluso a ser realmente grandes. Donde sí no se esforzaron mucho fue en el apartado musical, poniendo melodías de otros juegos, como Kirby, Puxi, Mega Man 8, entre otros. No se complicaron la vida, ¿eh? El control es sencillo y efectivo. Usamos un botón de disparo y si mantenemos pulsado abajo o arriba más ese mismo botón, hará diferentes movimientos según el arma que estemos usando, entre las cuales tenemos la normal, que dispara bolitas y nos permite agarrar objetos de viento o de hielo, entre otras. Estas se pueden cambiar agarrando el ítem correspondiente, sin olvidar el botón de salto y el de barrida. En cuanto a la jugabilidad, tenemos mucha variedad de escenarios, en los cuales encontramos desde mucho plataformeo hasta diseños laberínticos, pasando por los combates contra los jefes finales, que también son muy originales en sus ataques. Pero si de algo se destaca este juego es en su enorme cantidad de acertijos o puzzles, algunos muy fáciles y otros en los cuales hay que darle al casco fuertemente, donde tendremos que probar con todo, ya sea un movimiento o usando algún objeto disponible. Muchos de ellos están ubicados en el pueblo, en donde también veremos personajes conocidos, a la vez que adquirimos tokens, una especie de moneda que nos permite tener acceso a zonas o escenarios,
en donde obtener ventajas o seguir con la historia. Eso sí, este juego no es ningún paseo, ya que es bastante retador, sobre todo si lo quieres completar al 100%. Sin embargo, son de esa clase de títulos que te pican, y una vez superas una prueba o derrotas a un jefe, se te dibuja una sonrisa de satisfacción en el rostro. En conclusión, un excelente fangame dedicado a un personaje pop usual, pero que en su ejecútese ha quedado muy bien. Te puede poner las cosas difíciles, pero sin embargo es muy divertido de jugar, poniendo su énfasis en la resolución de puzzles. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Eddie's World? ¿Te gustó ese cambio de enfoque? ¿Te sacó de quicios muchas veces? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, cuanto más necesitas de vida, llega Eddie y te da energía para un arma. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.